Sí, Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. El día de hoy veremos el tema de traumatismo de tórax. Será dirigido por el doctor Retana, mi compañero Brandon y yo, Rosalba. Bueno, vamos a comenzar ya que es un tema un poco largo, sin embargo lo quisimos hacer un poco más resumido. Se va a definir como todo impacto que haya sido ocasionado a nivel de la caja torácica. Este impacto puede perjudicar pulmones, estructuras óseas como las costillas o el esternón, grandes vasos intratorácicos y el corazón. Los traumatismos torácicos pueden ser cerrados o contusos y penetrantes. Estos van a ser ocasionados directamente desde la pared torácica o a través de la vía aérea. En cuanto a la epidemiología, se sabe que es la principal causa de muerte en fallecimientos traumáticos en un 25%. Se ha reportado que 8 de cada 100,000 son letales y que las principales causas son asociadas a accidentes de tránsito en un 43%, suicidios en un 29% y homicidios en un 22%. En un estudio que me pareció muy interesante, que se realizó en 2014 sobre el comportamiento epidemiológico del traumatismo torácico en hospitales de trauma como son La Villa y Magdalena de las Salinas, resaltaron los siguientes datos: que la edad más común es a los 36 años, es más frecuente en hombres, el tipo de lesión más común es de tipo cerrado y la lesión asociada es tórax inestable. Otra importancia epidemiológica es que puede provocar muertes inmediatas, casi siempre secundarias a las lesiones graves de corazón y grandes vasos. Estas muertes ocurren en la escena del accidente, mientras que en un segundo grupo, según la bibliografía que revisé, sobrevive entre 30 a 180 minutos. Entonces, eso sería su importancia. También hay que resaltar que incluso se incluyen en la docena mortal, en la cual encontramos lesiones como hemotórax masivo, neumotórax abierto, tórax inestable o contusión pulmonar. El día de hoy en esta presentación veremos una clasificación de traumatismo de tórax y vamos a ver neumotórax, tórax inestable, hemotórax y contusión pulmonar. Ahorita mi compañero Brandon les va a hablar acerca de tórax inestable. Muy bien, ahora continuando con tórax inestable. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, Sí. este va a ocurrir cuando un segmento de la pared torácica pues va a perder la continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Lo vamos a definir como es una pérdida de la continuidad ósea producida por fracturas de más de dos costillas adyacentes en dos o más partes de su longitud. Es decir, por ejemplo, fractura de, no sé, T3, T4, T5, y cada una de ellas pues va a tener fractura en dos o más partes pues de la misma. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues las fracturas costales pues son de las lesiones esqueléticas más comunes, o más bien la más común en trauma de tórax cerrado. Se presentan aproximadamente 50% de los pacientes y se producen en el 1% de todos los traumas torácicos cerrados. Tiene una diferente mortalidad, se habla del 16%, sin embargo, dependiendo de las características clínicas, pues esta puede aumentar hasta el 35%. Y el riesgo de complicaciones, sobre todo de muerte, va a disminuir en un 40% cuando se lleva a cabo un control analgésico adecuado. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, pues hay diferentes mecanismos de producción. Uno de ellos es la aceleración o desaceleración, pues, que es muy común en los accidentes de tráfico. Otra es los impactos de gran velocidad, por ejemplo, caída desde grandes alturas, o bien la compresión directa sobre el tórax.
generalmente estas lesiones se dan por aplastamiento, en donde pues la fuerza que se aplica sobre el tórax pues es mayor a la resistencia que tiene la caja torácica. En cuanto a la fisiopatología, pues esta va a depender de 3 factores principales, que son la respiración paradójica, la contusión pulmonar y el dolor. En cuanto a la respiración paradójica, pues esta se basa en la presencia de un aumento del espacio muerto de la vía aérea por medio de la movilización del aire a manera de péndulo, lo que va a provocar que el tórax se desplace continuamente de un pulmón a otro sin llegar al exterior. Este fenómeno va a ser posible por la pérdida de continuidad de una porción de la parrilla costal por las múltiples fracturas, y este desprendimiento hace que el segmento libre pues se mueva, digamos, de una manera contraria al resto de la caja torácica durante la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, la presión negativa hace que el segmento libre se colapse junto al pulmón del mismo lado, mientras que en la expiración va a ocurrir lo contrario, donde hay una protrusión del segmento libre a causa de la presión positiva intratorácica. Y esto pues va a recibir el aire del pulmón del lado opuesto. ¿La que sigue? En cuanto a Es la muy importante entender que en esta patología hay un cambio en la dinámica en la que se mueve la cavidad torácica, ¿sale? Recuerden que la cavidad torácica al final es un conjunto óseo, es una jaula. Entonces, eso al final tiene un movimiento coordinado. Al momento que ya hay una pérdida, como bien dices, de la continuidad de esa jaula, el segmento afectado va a evitar que haya una adecuada ventilación. Obviamente esto aunado pues a que si tienen neumotórax, si tienen hemotórax o una contusión, ¿sale? Y por lo tanto ese segmento o ese pulmón o pulmones, porque puede ser bilateral, ya no van a ser útiles, ¿sale? Entonces, sí es mucho problema porque al final estos son pacientes graves que inclusive meritan un manejo en terapia intensiva. Como les decía, la contusión pulmonar pues va a ser la razón principal de la hipoxemia en el tórax inestable, ya que se va a caracterizar por edema intersticial y alveolar, y pues los diferentes grados de severidad y extensión pues van a ser variables en función de la magnitud del trauma. Esto va a provocar una disminución en la distensibilidad del pulmón y una alteración de la difusión de oxígeno. Sin embargo, a pesar del proceso inflamatorio y la posible lesión capilar del área contundida, puede permanecer la perfusión, pero el proceso de intercambio gaseoso se va a encontrar comprometido tanto por el edema intersticial y por la presencia de líquido en los alvéolos. Pues esto va a provocar que el paciente presente diferentes grados de hipoxemia, dependiendo de la extensión del parénquima dañado, y pues va a determinar el grado y el desarrollo de insuficiencia respiratoria. En cuanto a lo que se refiere al dolor, pues este obviamente va a estar causado por la fractura de las costillas, que va a impedir que haya una adecuada ventilación, gracias a que el mismo dolor va a limitar la expansión torácica. Y pues este último problema llega a complicar al paciente por la falta de aclaración de secreciones que propician la instalación, sobre todo de atelectasias o bien de neumonías, lo que va a contribuir a que pues esta hipoxemia se siga perpetuando y que no haya una adecuada mecánica ventilatoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues no son tantas, pero sí pues son las más importantes: la respiración paradójica, el dolor intenso, la dificultad para respirar y sobre todo, pues cuando hay, dependiendo también del tipo de afectación, se presentan hipotensión, taquicardia, además de irritabilidad. En cuanto al diagnóstico, pues obviamente bueno, depende también si es trauma abierto o cerrado, pero generalmente va a ser principalmente clínico y sobre todo debemos explorar bien pues la caja torácica para comparar todo aspecto, volumen y la movilidad de ambos para detectar si
pues hay alguna otra alteración, como por ejemplo un enfisema subcutáneo. También se lleva a cabo la radiografía de tórax, que permite apreciar, pues obviamente ya en sí cuáles son los focos de fractura y la presencia de lesiones asociadas, como la contusión pulmonar, neumotórax o hemotórax. También, dependiendo del tipo de trauma, puede estar indicada la tomografía, ya sea torácica y abdominal. Estas tienen pues mayor sensibilidad para diagnosticar las complicaciones asociadas. También podemos utilizar la gasometría arterial para la valoración de la insuficiencia respiratoria, que pues va a estar dada como una hipoxemia e hipercapnia. En cuanto al tratamiento, pues una parte muy importante de es la analgesia, que pues puede ser vía oral, intravenosa, generalmente es intravenosa, sobre todo en medio hospitalario. Están indicados los opioides y los AINES. También se pueden realizar bloqueos intercostales, generalmente con algunos medicamentos como la bupivacaína. En ocasiones, si el dolor es muy grave, pues puede requerirse una analgesia epidural o bien un bloqueo paravertebral. También está indicado o indicada la higiene pulmonar, es decir, la fisioterapia respiratoria. Y estos, pues obviamente, la mayoría son quirúrgicos o bien deben ser quirúrgicos. Se realizan mediante una toracotomía estándar, en donde se hace una fijación abierta de las costillas, como podemos ver en la imagen. Eso se llama sistema Strakos. Eso única y exclusivamente se utiliza en pacientes que efectivamente tienen múltiples lesiones costales, ¿sale? No el tener muchas fracturas hace que tengas un tórax inestable. La regla es que tenga disociación en la mecánica ventilatoria, ¿sale? Si no hay una disociación, tú puedes tener 6 fracturas costales, pero las 6 son posteriores. Es muy raro que te genere un tórax inestable, ¿sale? ¿Por qué? Porque a nivel posterior la masa muscular es muy importante, tiene una gran cantidad de masa muscular, diferente si son lesiones laterales o anterolaterales, donde la masa muscular del tórax es muchísimo menor y por lo tanto puede haber más desplazamientos o hay más elementos cartilaginosos de la pared torácica, a diferencia de la zona posterior, ¿sale? O si hubiera fracturas cabalgadas, rupturas de esternón, ¿sale? O inclusive pérdida de fragmentos de la pared torácica. Entonces sí, ya ahí hablamos de un tórax inestable. Y son pacientes graves que ameritan ingreso a terapia intensiva y que sobre todo necesitan ventilación avanzada, ¿sí? O sea, obviamente van a estar intubados y ameritan ventilación avanzada. Bueno, continuando con neumotórax, este se va a definir como la presencia de aire en la cavidad pleural, ya sea que el aire se instala a través de una herida penetrante o del mismo pulmón a través de lesiones del árbol bronquial. Este neumotórax se va a clasificar en neumotórax a tensión, neumotórax abierto o neumotórax cerrado. Vamos a comenzar con neumotórax a tensión, que es cuando se desarrolla una lesión pulmonar o de la pared torácica que permite que el aire entre a la cavidad pleural, pero que éste no salga de ella, lo que lleva a un colapso de pulmón o a la afectación de retorno venoso cardíaco. Para entender mejor esto, vamos a explicar su fisiopatología. Se sabe que es más común en casos de traumatismo cerrado de tórax y comúnmente se debe a un escape de aire hacia el espacio pleural que va a provocar una lesión broncopulmonar con efecto de válvula, lo que hace posible la fuga de gas de la cavidad, pero no su salida. Como vemos en la imagen, pues vemos que el aire sale de la cavidad pleural, no, entra a la cavidad pleural, pero no tiene salida, de tal manera que el pulmón se empieza a colapsar o el mismo aire lo empieza a empujar y la presión sigue en aumento en cada respiración y ello va a dar lugar al desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax contrario
que va a dificultar de forma progresiva la respiración. El problema de aquí es que en su fase final puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio por disminución progresiva del retorno venoso. Entonces, los datos más importantes de la fisiopatología son que hay un aumento de la presión que va a reducir la cantidad de sangre que regresa al corazón. El aire va a continuar entrando al espacio pleural y va a ocasionar la desviación del mediastino hacia el hemitórax contrario y va a haber un aumento de la presión en el interior del tórax. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a variar dependiendo del paciente. Sin embargo, los pacientes nos van a referir dolor torácico, disnea, que puede ser de leve a grave, signos y síntomas de disfunción respiratoria, taquipnea, hipotensión, distensión venosa yugular, desviación de la tráquea. En casos en donde ya haya un caso de choque cardiogénico, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, ruidos cardíacos y pulmonares disminuidos y timpanismo o hiperresonancia a la percusión. En cuanto al diagnóstico paraclínico, se dice que no se necesita estudios, ya que el tratamiento debe ser inmediato, ya que es una urgencia. Sin embargo, se recomienda tomar una radiografía de tórax en donde se observa el mediastino desplazado con una tráquea igual desplazada, una gasometría arterial que nos puede sugerir datos de hipoxia, hipercapnia y acidosis, y un electrocardiograma porque, como les mencioné, se relaciona con el estado de choque. Encontré esta imagen que me pareció muy fácil de entender. Entonces, tenemos un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria, con hipotensión o signos de choque, que tiene distensión yugular. En la imagen radiológica se ve mediastino desplazado, igual que la tráquea, y hay aparte disminución de movimientos y ruidos respiratorios, hiperresonancia a la percusión. Entonces, pues vamos a acoplar el diagnóstico de neumotórax a tensión. Esta patología es una urgencia absoluta, ¿ok? Cuando tienes tiempo, o bueno, cuando el paciente o sus características lo permiten, sí lo puedes llevar a placas y todo muy bonito. Pero la realidad es que esto es una urgencia absoluta y es muy característico el cuadro clínico. Desde la mera inspección, tú ves el hemitórax afectado muy aumentado de tamaño y con poca movilidad, ¿sale? Y generalmente lo que tienes, bueno, y generalmente el paciente ya está con datos de choque, con ansiedad, si es que todavía está consciente, ¿sale? Y lo que debes de hacer, pues, es la descompresión de forma inmediata. Justo eso es lo que iba a mencionar, que a la menor sospecha y sin esperar a la placa radiológica se debe insertar una aguja de grueso calibre. Se recomienda que sea de 14 a 16 French en la línea medioclavicular a nivel del segundo espacio intercostal. Pues obviamente la salida de aire a presión por la aguja va a disminuir inmediatamente la presión en el hemotórax y va a corregir la alteración fisiopatológica que les acabo de mencionar. Tras esta maniobra se instala una sonda de toracostomía de gran calibre, mayor a 28 French, en un lugar de preferencia anterior a la línea axilar media en el quinto espacio intercostal, conectado a un sistema de sello de agua y aspiración. Obviamente después de eso también tiene que tener una vigilancia hemodinámica por el compromiso que tuvo el paciente. Entonces, vas a convertir ese hemotórax a tensión en un hemotórax simple, ¿sale? Por eso la descompresión. Obviamente ya cuando haces la descompresión, las cavidades cardíacas nuevamente regresan a su normalidad, ¿sale? Porque lo que se disminuye aquí es la precarga, porque ya no se puede ya no llega tanto volumen al ventrículo derecho y al comprimirse estas cavidades, al disminuir la precarga, ya no hay poscarga y entonces el paciente se choca por compresión de las cavidades, ¿sale? Entonces, sí es importante la resolución y como menciona Rosalba, ya después de eso el tratamiento definitivo, que bueno, pues es la colocación de la sonda endopleural.
Bueno, ahora pasando un poquito a lo que es el neumotórax simple, pues este va a ser la entrada de aire básicamente a la cavidad pleural, es decir, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Este aire va a alterar pues las fuerzas de cohesión entre las pleuras y pues esto va a permitir que el pulmón se colapse. La que sigue, por favor. Su etiología pues es diversa. Específicamente nos vamos a concentrar en el traumático, que puede ser tanto penetrante como cerrado. Hay otros que también pues sí se pueden dar como, o pueden incluirse como traumáticos, que serían los diatrogénicos. Pues generalmente están en colocación de accesos venosos o funciones pulmonares, toracocentesis, barotraumas, etcétera. Y pues los espontáneos, que pues no nos competen tanto, pero pues que casi se manejan de la misma manera, pueden ser primarios y secundarios, es decir, primario, que no haya una evidencia de enfermedad pulmonar, o bien secundario, pues que sea una complicación de alguna enfermedad pulmonar anterior. La fisiopatología, pues de una manera sencilla, digamos que al producirse una perforación en la pleura, el aire de los alvéolos pues se va a escapar hacia el espacio pleural, haciendo que la presión del espacio intrapleural vaya perdiendo su negatividad. Recordemos que hay una presión negativa dentro de esta y pues que el pulmón vaya perdiendo, digamos, su forma, su desensibilidad hasta que este se colapse. Cuando esta presión intrapleural se iguala a la atmosférica, pues el aire pulmonar pues va a detener su movimiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues también son muy características. Las principales son disnea, tos, polipnea y sobre todo el dolor pleurítico súbito. A la exploración física, pues vamos a encontrar los ruidos respiratorios disminuidos y el timpanismo a la percusión. El diagnóstico, pues básicamente es o se da mediante el cuadro clínico y la exploración física. Sin embargo, pues si se cuenta con ello, debemos de realizar una radiografía PEA de tórax para identificar pues la línea de la pleura visceral en donde se va a observar, o más bien no se va a observar, pues la trama vascular periférica. Y en cuanto a otras pruebas, pues se puede realizar la TAC, que se supone que es la más sensible, aunque no está recomendada como de primera instancia, ni de forma rutinaria en el neumotórax. El tratamiento pues va a depender de la extensión, o más bien del grado de afectación del pulmón. En algunas ocasiones pues se recomienda la observación, es decir, reposo y oxigenoterapia, sobre todo en pacientes sanos que no progresan de tamaño, pues ellos pueden ser seguidos de una manera expectante, con radiografías seriadas hasta que este problema se resuelva. La otra forma pues sería la aspiración simple, en donde pues solamente se aspira el aire a través de una aguja o de un pequeño catéter insertado en el espacio pleural, y pues su inmediata remoción una vez finalizado el procedimiento. Otra pues sería el drenaje pleural, que está indicado en los neumotórax que superan el 25%, y también cuando se trata del primer episodio, o bien en todos los neumotórax secundarios. El tubo de drenaje pues debe ser colocado idealmente en la línea media axilar, en el cuarto o quinto espacio intercostal, y pues creo que nada más. Y bueno, pues la reparación quirúrgica de las heridas penetrantes y las posibles lesiones pues a otros órganos torácicos. En cuanto al neumotórax abierto, este se establece cuando hay una comunicación directa de la cavidad pleural con el exterior. Esto puede ser por laceración o destrucción de la pared. Se relaciona con heridas con proyectiles de alta velocidad, explosiones o empalamientos. En cuanto a la fisiopatología, lo que va a ocurrir es que la presión atmosférica y la intratorácica pues va a ser inmediata. Cuando el paciente intenta inhalar aire a través de la herida abierta, entra al espacio pleural debido a la presión negativa creada en la cavidad torácica.
Esto va a ocurrir mientras se van a contraer los músculos de la respiración. Como vemos en la imagen, pues a través de la herida va a entrar el aire. Se menciona que se escucha un ruido conforme el aire entra y sale del orificio en la pared torácica. Esto lo vamos a denominar herida succionante en el pecho. También se menciona que si la apertura de la pared torácica es de aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea o más, va a ocasionar, al igual que el neumotórax a tensión, el desplazamiento del mediastino, con lo consiguiente el compromiso hemodinámico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se menciona que las heridas pequeñas se van a tolerar bien, pero las mayores, como les mencioné, las que exceden de los 2/3 del diámetro de la tráquea, van a impedir el flujo del aire bronquial, lo que va a ocasionar hipoxia grave. Entonces vamos a tener un paciente con dificultad respiratoria evidente, ansiedad, taquipnea. La frecuencia del pulso va a ser de forma filiforme y en la exploración pues obviamente vamos a ver la herida con los ruidos de succión. El tratamiento va a implicar sellar el defecto de la pared torácica y la administración de oxígeno suplementario. Aquí se cuenta con sellos torácicos diseñados especialmente para este tipo de lesiones, como son el Halo, Asherman o Bolin. Sin embargo, si nosotros estamos en un medio en donde no encontramos este tipo de sellos torácicos, podemos improvisar con papel aluminio o envoltura de plástico. Después se puede insertar una sonda de toracostomía lejos de la herida y se efectúa el cierre quirúrgico del defecto en condiciones controladas. Perdón, tuve un problema con mi conexión, pero bueno, ya. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? En cuanto a la definición del hemotórax, pues va a ser la presencia de sangre en la cavidad pleural, pues en una cantidad suficiente como para elevar el hematocrito del líquido pleural a más de la mitad del hematocrito sanguíneo. Eso pues como que está medio raro, pero básicamente es la presencia de sangre en cavidad pleural. La que sigue, por favor. Y en la etiología, pues tiene diferentes causas. Puede ser traumática, espontánea, puede ser por coagulopatías e incluso misceláneas. Sin embargo, igual, pues las que más nos competen en este momento, pues son las traumáticas, que principalmente, pues por tres procesos. Una, la laceración pulmonar. La otra, los vasos sanguíneos o la laceración de vasos sanguíneos, ya sea por trauma penetrante o cerrado, y las fracturas vertebrales torácicas. Sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues la sangre que está en la cavidad pleural está expuesta a movimientos del diafragma y los pulmones. Esta acumulación sanguínea pues va a dificultar la expansión y la ventilación pulmonar, lo que va a provocar una hipoxia paralela y una hipovolemia secundaria. Y pues la magnitud de la respuesta se va a asociar a la velocidad y la cantidad del volumen de sangre que se haya perdido. Vamos a tener una clasificación que se va a basar en 4 clases de acuerdo a las características y a la cantidad de sangre que esté en la cavidad pleural. En la clase 1 va a ser de 750 mililitros o bien el 15%, en donde va a haber un llenado capilar normal, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto o bien normal,
una presión arterial normal, una frecuencia respiratoria de hasta 20 respiraciones por minuto y el estado mental no va a estar alterado. En la clase 2 va a ir de los 800 a los 1500 mililitros o del 15 al 30%. Aquí sí va a haber una disminución del llenado capilar, una frecuencia cardíaca mayor a 100, una presión arterial normal y la frecuencia respiratoria puede ir de 20 a 30 respiraciones por minuto y pues ya empieza a haber alteración en el estado mental como la ansiedad. En la clase 3 va a clasificarse hasta los 2000 mililitros, es decir, un 30 a un 40%. Ya hay signos de mala perfusión, una frecuencia cardíaca o más bien una taquicardia, la presión arterial empieza a disminuir y empieza a haber una polipnea, además de ansiedad y sobre todo lo característico de esta clase es que va a requerir resuscitación con cristaloides. Y bueno, en la clase 4, esta comprende más del 40% y pues generalmente en este tipo de clase pues va a estar amenazada, bueno, va a haber... Ya se fue otra vez Brandon. no, sí, sigo aquí. Ah, ya es que ¿No me de escucha? repente ya no te oí. De repente ya no te Ah, oí. ¿Ya me escucha? Ya. ¿Hasta dónde se quedó? Hasta la... Ibas en la clase 4. Ok. Sí, pues ya nada más comentar de que la clase 4 es generalmente más del 40% del volumen que ocupa y pues se asocia generalmente a un estado de choque. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas el hemotórax? Pues va a depender obviamente del grado de hemorragia y de la compresión pulmonar. Sin embargo, pues los más comunes, dolor torácico, disnea, taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental, es decir, confusión, palidez, y, y, y la que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo hacer eh, el diagnóstico certero? Ultrasonido y TAC. Sin embargo, pues lo más común, o bueno, donde podemos llegar al diagnóstico es mediante el análisis del líquido pleural. La que sí. Y tratamiento, principalmente, además del drenaje pleural, antibióticos, sobre todo en trauma, además, dependiendo del nivel o si hay presencia de choque y del estado de hipovolemia, pues se valora la transfusión sanguínea y la toracotomía. Ahora hablando de contusión pulmonar, esto va a ocurrir cuando el tejido pulmonar se lacera o desgarra por mecanismos directos o penetrantes. El sangrado en los espacios aéreos alveolares puede ocasionar contusión pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, la contusión consiste, como ya lo dije en la definición, en rotura de microestructuras en el pulmón. Esto pueden ser alvéolos rotos o microhemorragias más o menos extensas, lo que va a conducir al desarrollo de atelectasia y condensación pulmonar, con la aparición de células inflamatorias y la consecuente alteración de la ventilación y la perfusión. En cuanto a las manifestaciones clínicas más características, tenemos la hemoptisis, dificultad respiratoria y también se puede visualizar fiebre moderada, taquipnea, broncorrea, baja fracción de eyección cardíaca y falla respiratoria. Esto obviamente va a depender directamente de la cantidad de cortocircuitos o de alvéolos rotos y microhemorragias que se encuentren dentro del pulmón.
En cuanto al diagnóstico, se debe de hacer una evaluación para presenciar fracturas costales como tórax inestable o hemoneumotórax. Sin embargo, la bibliografía Listo, ya pueden continuar. Y nada más que se una Rosalba. Ah, ok. listo, permítanme tantito. ¿Se ve mi pantalla? Hola. Sí, sí Sí, se ve. ya se ve. Bueno, como les mencionaba, en el diagnóstico vamos a hacer una evaluación para ver presencia de fracturas costales, tórax inestable o hemoneumotórax. Se recomienda hacer la tomografía computarizada ya que es muy sensible a los cambios parenquimatosos de la contusión pulmonar y puede ser necesaria, ya que al inicio la placa de tórax puede ser normal. Posteriormente se puede observar atelectasia lineal y zonas de condensación irregular o aisladas. Sin embargo, pues no es tan sensible como una tomografía. El tratamiento se va a llevar a cabo con una vigilancia ABCDE, ya sea vía aérea, ver la frecuencia respiratoria o la ventilación, la circulación, la escala neurológica y la exposición de zonas afectadas. En algunos casos se va a incluir la intubación, la ventilación asistida y fisioterapia, además de aspiración de secreciones y suministro individualizado de antibióticos. Como les menciono, la ventilación mecánica se va a reservar para aquellos pacientes que muestran persistencia de insuficiencia respiratoria después de lograr un buen control del dolor. Este control se lleva a cabo con bombas de infusión de analgesia o incluso ya se utiliza analgesia epidural. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte.
Muy bien, muy bien. ¿Dudas o preguntas? No, creo que no por ahorita, Doc. Ok, bueno, hay lesiones que obviamente están inclusive fuera de tratamiento, pues, o que son lesiones mortales y que obviamente ya el paciente no se va a poder salvar, ¿sale? Como lesiones de grandes vasos o disecciones aórticas, laceraciones cardíacas, ¿sale? Hay otras patologías que igual deberían ser incluidas, pero bueno, son menos comunes, como la contusión miocárdica, o la disección aórtica. Pero bueno, son patologías menos frecuentes. Y respecto a el hemotórax masivo, si un paciente a la colocación de sonda endopleural con una lesión penetrante, eso es bien importante, tiene que ser penetrante, no contusa, con una lesión penetrante a la colocación, tiene un gasto arriba de 1,200 a 1,500, eso es indicativo de toracotomía de urgencia, ¿ok? Y hay otro tema que es la toracotomía de resucitación, ¿sale? Esa toracotomía de resucitación está indicada en aquellos pacientes traumáticos que tienen un paro presenciado en el área de urgencias, ¿vale? Llega el paciente chocado, ya con datos de patología torácica por trauma penetrante, y si tiene un paro presenciado, ya es candidato a una toracotomía de reanimación, que es abrir el tórax en el mismo servicio de urgencias y localizar la lesión, ya sea en grandes vasos o en corazón, que son generalmente los que ameritan este tipo de manejo. No tienen una sobrevida tan grande, pero bueno, al final sí hay un chance, pues, con esos pacientes de reanimación. Y creo que nada más sería lo único que a lo mejor les faltó, pero bueno, de ahí en fuera todo en general y aquí lo más importante es poder determinar los datos clínicos para poder llegar a un diagnóstico certero, ¿vale? ¿Dudas Sí, o doctor. preguntas, doctores? Mm, Creo que no, Doc. No, todo excelente. Bueno, un favor, doctores, mándenme por favor a mi teléfono los que dieron clase conmigo, qué día dieron clase, cuál fue su tema, para que pueda ir haciendo su lista de calificaciones, porque ya me la está pidiendo la doctora Godínez. Ok, Ok, doctor. Doc. Vale, Sí. Doc. Gracias. Por favor, doctores, y creo que nos vemos el día de mañana, si bien recuerdo, creo que 4 de la tarde para ver otra clase. Ok. Sí, Doc, es correcto. Ok, Doc. Bueno.